A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. A los cuatro vientos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están en sintonía de Radio La Primerísima y el programa A los Cuatro Vientos, que se transmite también por Extra Plus en Canal 37 al aire, en el 78 en el cable, para quienes nos siguen a través de esa señal también, y en el Canal 72 RTV para Huaco y Chontales. Buenos días, William Gris Vivado, Javier Reyes Alba. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. A la Tirsa no la saludemos. A la Tirsa ¿Cómo no? en Claro ausencia. que sí. Tirsa está de vacaciones. Y nos haría mucha falta realmente contar con Tirsa en estos días. Sí. justamente en Sí, estos pero días. si la gente la está reclamando. Sí. Ay, tiene su pueblo, ¿viste? Cuidado bastante más. Sí. Sí. No, definitivamente. ¿no? O sea, no la estén adulando, por favor. No, y por qué no, sí, es cierto, además, vale la pena. Buenos días, Tirsa. Buenas tardes también. Y buenas noches, ¿no? ¿Han visto los centroamericanos los juegos? No. El juego de básquetbol, ¿verdad? La final. Ese es el que vi. Muy bueno para mí, pues. Emocionante. No estaba previsto que estuviera entre los grandes atractivos de... ¿Cómo no? Miguel, por ejemplo, dependiendo, Miguel Mendoza ¿no? lo había dicho desde un principio. Sí, pero sin bulla, pues, se le había hecho bulla a más cosas, pues. O sea, claro, pero es que el baloncesto tiene una afición cautiva y Sí. joven, Y que es, la desde rato. que es la que llena Luis Alfonso Velázquez, por ejemplo. Sí. Cada fin, toda la noche se jugaba. Pero a nivel nacional no tenía, o sea, nunca fue promovido como el espectáculo que llegó a ser, pues. Claro, no ha sido promovido, pero la gente sí lo sigue. Y las redes son estrellas en eso, pues. Sí, basquetbol tiene hace rato exactamente una... Acuérdate en los años 60 cómo era el baloncesto. Bueno, y en los 70, en los 80 con Clifford Scott, Sammy Lambert. El Ulloa para mí ha sido Ajá. uno de los eventos que, digamos, se convirtió digámoslo así, pues, de repente, en un atractivo enorme. Sí. Y tuvo unos seguidores Lástima tremendo. el pleito en esa federación. Bueno, la federación contra los no federados, un pleito a muerte. Pues no ha habido manera. Le hicieron un esfuerzo antes de los centroamericanos por unirse, casi lo logran y al final se aguó el pleito. Pues. Yo creo que ese pleito se va a terminar ahora con el Polideportivo Alexis Argüello, porque un sector lo que su fuerte era el gimnasio de la UDM, pero ese gimnasio ahora pasa a ser de segunda categoría, pues, con el Polideportivo, pues. Entonces yo creo que eso va a facilitar. Mire, este es otro tema y tiene que ver con el mal uso del concepto autonómico, el concepto de La autonomía. de autonomía que se le da a las federaciones. Pues cada federación tiene su vida independiente. Es que se convierten en cacicazgos. Como te digo, es otro tema para analizar, porque te lleva a situaciones como la que hubo en el fútbol también, que durante años pues se convirtió en un feudo. Un feudo que dio algunos resultados, pero no es lo que al final termina siendo con el caso de Rocha, pues. Pero igual ocurre en muchas otras federaciones, ¿no? En Medellín, en karate, ¿no? Años. Y así podemos ir viendo, no sé qué fenómeno es ese, pero hay grupos que se posesionan totalmente y grupos que terminan En el controlando. voleibol ha ocurrido lo mismo. Y el voleibol llegó a ser brillante en los años 60, 70 y 80. Correcto. Y hoy está como
Listo y servido. Sí, listo y servido, ¿verdad? Bueno, 108 medallas lleva Nicaragua hasta anoche, ¿no? 24 de oro, creo. Posicionándose por las de oro en el quinto lugar. Pero Sí, en general, después de pero- Guatemala, es la que Bueno, el era- país que más tiene. Era, ¿no? lo, Sí, pero era el- lo que teníamos previsto, ¿verdad? Pero la clasificación es por oro. Sí. Ya, Sí. No, ahí la sorpresa más bien es que está Honduras abajo. Sí. Honduras y Belice. Belice se esperaba, pero no de Honduras. Y la verdad es que Belice, a ver, son 4 medallas nada más, ¿no? O Sí. 2 medallas. Sí. Sí. De una de bronce. Y Guatemala vuelve a ser el rey de los Guatemala, el rey deportes. de la. Sí. De los centroamericanos disputando con Costa Rica estas cosas, pues. No, pero el no, medallero. Costa Rica está lejos, El Salvador está de Sí. segundo. Y yo creo que ha habido resultados deportivos importantes para Nicaragua. Por ejemplo, campeón centroamericano de judo, Sí. en primer lugar. Campeón centroamericano de remo. Es que ese te iba a decir yo. La verdad es que remo para mí es una sorpresa. Yo creo que para mucha gente fue una sorpresa arrancar tan rápido con medallas y en remo, pues que no. Y en eso hay que felicitar Sí. el trabajo de Gerardo Álvarez, que digo, se le consideraba un loco por andar en eso, pero ahí está pues el resultado. Bueno, ahí está. hace algunos años, y quiero bañarme un poquito, no de oro, sino de vanidad. Hace algunos años, ¿te acuerdas que comentamos aquí que teniendo tantos ríos y lagos, Nicaragua no tuviese una representación mínima, ni siquiera aspirar a medalla, representación, ¿no? No había así. Ahora, las circunstancias en que llega esa primera medalla, el tipo de persona que la consigue es extraordinario, ¿no? Igual que el caso de la jabalina de ayer. Pero son de las isletas, los cuatro. Sí, exactamente. Las hermanas y los hermanos, pues, no son hermanos. Las hermanas y los dos muchachos son de las isletas. Y es impresionante. Ahora, en natación también es absurdo que Nicaragua no se haya desarrollado, pues teniendo costas por todos lados, ríos, lagos, y no nos hemos desarrollado. O sea, me parece Y todo lo que un contrasentido. Pues. Y lo bueno que hemos tenido, lo hemos exportado, se lo hemos dado a otros, ¿no? La Costa Silvia Rica Paul y Estados la Unidos. Michelle Richardson. Y Michelle Richardson por Estados Unidos. Pero son nicas, pues. Ahora, ayer fue extraordinario lo de jabalina, pues la muchacha rompió el récord centroamericano. Ahora, de nuevo, la edad, ¿verdad? ¿Por qué llegar a esa edad para...? Es cierto, el competidor de de disciplinas como no necesariamente son chavalos, como el caso de Pisticampo. Sí. Entre más joven, pues todavía tenés más ventaja. Bueno, pero eso es normalmente el lanzador de jabalina y de bala es más maduro. Sí, treintones. Treintones, pues. Así que no estamos mal. También Pero- en maratón no son jovencitos. Los guatemaltecos hicieron el 1-2-3. Y es que era lógico, ¿no? Incluso hay medallista olímpico. Y en caminata esperemos que también lo hagan. Sí. Son fuertes en esa disciplina a nivel mundial. La esperanza de Nicaragua, por lo menos para crecer en medallas de oro, es el boxeo. Habrá que ver Que es esta semana. esta semana. Sí. Sí, ya, y el próximo domingo cierra esto. El atractivo va a ser el juego Nicaragua-Panamá en béisbol, ¿no? Los dos juegos, porque se van Sí. en la eliminatoria y después van. Y después tendrían que verse. En la pasa final. sorpresa, ¿verdad? No creo, pues, pero nunca se sabe. Ese es el atractivo de esta semana, ¿no? Sí. Hay más mujeres ganando medallas que varones, ¿no? Sí. En Nicaragua sí. Sí, hasta ahora sí. Ahora, yo creo que también la organización ha sido impecable. ¿eh? No he oído a nadie quejándose. Sí. Oh, no, Nadie. yo sí me voy a quejar, ¿verdad? Después tengo los saludos para Matagalpa, pero cuando venía de Matagalpa, la policía venía escoltando a buses que supongo traían De Estelí, deportistas. seguramente. Venían atropellando a todo el mundo. ¿Cómo Pues, to- Venían a toda velocidad. Venían quitando el camino a todo el mundo. Pues claro, una patrulla que traes adelante es para darle protección y darle prioridad. Pero una cosa es que te piten y te hagan señales de que te hagas un ladito, y otra cosa es que casi te atropellen. Si no traían a nadie de emergencia, pues no venían al hospital. Y la actitud me pareció demasiado ostentosa, pues venir ahí con los cuerpos, medio cuerpo de fuera de los policías, quitando como que alguien realmente venía muriéndose. No, pues me imagino que esa gente venía
de lo más Relajada, tranquila. ¿no? Lástima, ¿no? Pero eso fue, digamos, el extremo, llevar al extremo tu trabajo, ¿no? Y me parece bien al final. No, pero la organización en general ha sido muy exitosa. Yo creo que hasta ahora, impecable, pues. Hasta Nadie se ha ahora. quejado. Ni atleta, o sea, en la prensa internacional nadie se ha quejado. Ni enfermos por la comida, Los por diarrea, centroamericanos, nada de para eso. nada, pues. Es que a veces... Más bien Bueno, la queja de, por ejemplo, la salvadoreña, una atleta salvadoreña se quejaba más bien de la falta de apoyo de su país, de la federación de su país para venir a Managua, pero de aquí no. O sea, todo... Bueno, a un surfista salvadoreño le robaron, que es campeón, el campeón centroamericano, le robaron la tabla en la frontera de Somotillo. Pero se supo si era de qué lado, de este lado. Porque De este todavía- lado se de este supone. lado. Bueno, es lo que él dijo, pues. Sí. Lo que sale en la prensa salvadoreña. De ahí para allá sí poco se ha conocido. Me dio De- pesar que la derrota ayer de las muchachas del fútbol femenino, 3-0 con Costa Rica. Venían de 2 victorias, 2-1 y 3-1. Pero ojalá que logren llegar a la final. Todavía creo que es posible, vamos a ver. No, pues si uno mismo se queda sorprendido. ¿Qué hacemos nosotros jugando hockey sobre césped? Rugby. 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 Perdóname, ¿en qué momento se armó eso? Y que encima estén ganando Sí, algunos partidos. sí. Yo creo Sí. que ha sido estimulante. No sé por qué se mantuvo tan en silencio algunas disciplinas, algunas selecciones, cómo se prepararon. Fue todo un misterio, aparecieron de repente, ¿no? Y no es que sea malo, pero sí me refiero a que quizá pudo haber concitado más atención. Pero yo creo que Previa. en eso también la prensa deportiva creo que falla también. No pasamos del boxeo, Sí, béisbol. Y- A ver el baloncesto, por Pero es ejemplo, que vos decís sorpresa, pero yo no lo considero sorpresa, pero es que lo que pasa No. es que no tiene ninguna presencia No, en los me- programas deportivos. Me refería a que fue sorpresivo la manera en que la atención pública se concentró en ese juego. Ujú. Claro, venía de una venganza, veníamos... Al final el resultado te dice exactamente cómo La estamos. lástima ¿verdad? en el baloncesto. Fue sí. una paliza al Sí. final. La lástima es que en el baloncesto las 3 estrellas son bastante mayores. Ya está un mayor. Más de 35 años las 3 estrellas que tenemos en el baloncesto masculino, y entonces el relevo no parece que esté listo. No, y hubo otros deportes individuales en los que también hubo mucha veteranía, lo cual te dice... En cambio, en el levantamiento de pesa, acordate, el hijo de Orlando Vázquez le superó un récord a su padre y además ganó 3 medallas. Es que hay dinastías de dinastías, esa es una, me parece, pues que está demostrando que hubo capacidad. En femenino también, fue extraordinaria la participación también. Bueno, la verdad es que ha sido un buen espectáculo hasta el día de hoy. Ha sido un buen espectáculo. Yo creo que los esfuerzos que hizo Nicaragua para estar como país sede han sido bien retribuidos, pues, me parece a mí, tanto por la afición en general como por los deportistas, pues, me parece, creo yo. Pues. Ojalá que el Sí. voleibol atraiga público también, porque nosotros hemos tenido tradición de voleibol. Yo recuerdo los años 70 se armaban campeonatos escolares y era Era buenísimo. cachimbazo de gente, mano, qué bárbaro. En voleibol. Sí, me acuerdo que se jugaba en las calles que están frente al estadio. Ahí se jugaba. Y era polideportivo también, pues, pero ahí era donde más se jugaban los campeonatos escolares, pues, por ejemplo. Pues. Eso ya no existe, pues, los campeonatos escolares, y una lástima, porque el voleibol es barato, requiere esfuerzo físico y habilidad, y además son deportes de conjunto. Claro, brillan también las individualidades, pero son deportes de conjunto. De Una nuevo es lástima, responsabilidad de las federaciones, y lo que te hemos dicho, pues cuando lo que dije anteriormente, cuando hay grupos que se posesionan y controlan por años, ¿verdad? pues. Y usufructúan todo. Y le sacan, es decir, Nicaragua ha sido famosa por enviar delegaciones deportivas muy pequeñas y grandes en cuanto a delegados, ¿no? Pero además de las federaciones, me parece que también los medios de alguna manera tienen alguna responsabilidad y la crónica deportiva. Pues, Pero en el general, voleibol, al no en el voleibol que promover. vas a difundir, Sí, si no hay nada, no, no hay así nada, es, ni así siquiera es. hay un campeonato nacional. Ese es el punto. Si le preguntas eso a Tijerino, te va a decir, no, pues aquí vemos rendimiento, aquí vemos... ¿Sabes dónde hubo un buen resultado también? En ajedrez. Bueno, en ajedrez, sí. Bueno, hemos sido buenísimos. pero, por ejemplo, Acuérdate del Mundo Dávila. por favor. ejemplo, yo te voy a decir, esgrima, yo sé que Y un esgrima se ha saludo. venido preparando Sí.
El desde judo, desde hace el rato, esgrima. las artes marciales como tal. Sobre el rugby, fíjate que recién me di cuenta que hay una australiana que ha estado trabajando en el entrenamiento de la selección nicaragüense desde hace 2 años. Sí, así es. Es decir, que Australia es uno de los países reyes de rugby. Así es. Australia, Argentina, Te digo, Sudáfrica. y es muy sería muy productivo si se le mete a secundaria. por Bueno, y ejemplo. Nueva Zelanda, que es el deporte nacional. Nueva Zelanda, claro. sí, Sí. No, uno se asusta de ver qué países son los que están metidos. Francia, Gran Bretaña en sus diferentes, ¿no? Gales, Escocia. todos tienen son potencias en ese Irlanda. campo. Y uno dice, y el fútbol, no, están bien metidos en eso, ¿no? Pero así ha sido satisfactorio, creo, bonito, pues. Todo el evento de los deportes centroamericanos, creo. Y Al además final creo yo que- estoy de acuerdo con Néstor. 100 y pico de medallas, no es que sean difíciles para un país conseguirlo, pero pues nosotros, pues que realmente la inversión en el deporte ha sido bastante desigual, mínima a veces. Hacer una participación al final digna como esta, para terminar siendo digna más que competitiva, te demuestra el desperdicio que estamos haciendo de nuestra juventud al no sacarle el jugo en esta materia, ¿no? Sobre todo en aquellas donde la inversión es mínima. Voleibol es una pelota, punto. Sí, ya está. Punto. Inventar la net con 2 Sí. pecates y ya está. Y se acabó, Así es, ¿verdad? sí. 2 mecates y ya tenés con qué practicarlo. De nuevo, faltan entrenadores. A eso iba yo. Es que el gran faltan problema, entrenadores. creo yo, ahora, el desafío, me parece a mí, tanto del gobierno como de las federaciones, es invertir en entrenadores. En preparación de entrenadores nuestros y en traer extranjeros. Pues hay convenios firmados con Cuba, hay convenios firmados con Brasil. Entonces hay que sacarle el jugo y traer entrenadores en todos los deportes. Por ejemplo, Brasil y Cuba son potencias mundiales en voleibol, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? O sea, pero también se podría sacar provecho con otros países. Perú tiene mucho prestigio en el voleibol. Estoy citando el voleibol por citar uno, pues, pero se pueden hablar de otros deportes. Yo creo que este es el desafío ahora de federaciones y del Estado de nicaragüense para traer entrenadores, formar a los nuestros y de aquí a 4 años tener otro resultado. Se está sembrando en deporte. Se está sembrando. ¿Creen ustedes Sí. que se está sembrando en deporte en Nicaragua? Pero, Porque, a mira, ver, yo te voy a decir algo. hubo una época, los años 80 fueron años en los que se promovió mucho el deporte. Hubo alguna... Pero- Yo pero, creo que, a ver, luego eso se perdió. Sembrando es relativo, pues yo creo que se han hecho una gran inversión en instalaciones deportivas en todo el país. Pero es que eso Pero hasta ahí empieza hasta con los ahí. parques. Eso empieza con los No, parques, y con de las alguna canchas. manera. Las porque canchas se fíjate, hicieron primero. Por ejemplo, yo en Bataola hace un par de años supe yo que había empezado una liga de fútbol interbarrio, de fútbol sala interbarrio, que de alguna manera Que te por- viene... Que por cierto, el fútbol sala femenino se tuvo que cancelar el torneo porque Panamá no vino y era el tercer país, solo que a Costa Rica y Nicaragua se tuvo que cancelar, por cierto. Pues. Pero lo que yo me refiero es que sí, ahí están, o sea, la inversión que ha hecho el Estado, las alcaldías, el gobierno central en las canchas, porque hay canchas de baloncesto, yo creo que en todos los municipios del país, creo Sí. que en todo. Por ejemplo, oye, hay pelotas también, pero no, lo que fallamos es la inversión en entrenadores, por eso que la siembra es Entrenadores relativa. y organización. Se ha sembrado en instalaciones deportivas, pero no en formación de deportistas. Creo que este es el gran talón de Aquiles que nos falta ahora. Lo mismo pasa en el fútbol. Sí. Después viene la queja de por qué le quitaron el examen de admisión en la UNAM a educación física, por ejemplo. Sí, pero, Que cuando la UNAM justamente esa es una de las Pero- cosas que ha estado promoviendo, ¿no? pero Néstor, si Sí. es que el problema es que nadie la quiere. Por Entonces eso, mejor le por quitas eso, el pues. examen para que la gente se Sí. inscriba. Eso está bien. Hay que bajarla a un nivel medio y que es que nos faltan institutos de medio de formación técnica en todos los ramos. Cuando digo técnico no necesariamente es lo mecánico, pero al final espérense un poquito, dentro de poco tendremos los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ahí nos vamos a dar cuenta exactamente cuál es nuestro nivel. nivel? Yo creo que hay que estar satisfecho de lo que se ha logrado, Así pero
no tenemos ningún nivel competitivo Así es. real. Sí. Hay que Fuera poner los pies de- en la tierra. Hay que poner los pies en la tierra. Y ahí lo vamos a poner. Ahí nos vamos a dar cuenta que no. Cuando ya nos toque ir a jugar contra Cuba, Colombia y todos estos países. 5 y 24, 2 y 24. Llovió en tu casa, Javier. Palo de agua. Yo les pregunté, eso fue antier, ¿no? El sábado. El sábado. Sí. Palo de agua acompañado con viento. Creo que en la parte sur de nuevo fue la que Más lluvia tuvo. más lluvia tuvo, más se sintió. Por un momento parecía que esto era como la lluvia de octubre, ¿se acuerdan? Las de septiembre, octubre, que golpearon Rivas mucho. Nada más que fue solo una, afortunadamente, porque fue destructiva. Y no solo a nivel de Nicaragua, sino a nivel de Centroamérica. Los vientos, sí. Sí. Con el Y frente lluvia frío. también. No, pero sobre todo ha sido viento. En Costa Rica, los trágicos, ¿no? Son 3 fallecidos. Una pareja, un matrimonio probablemente suizo. Estaban, dormíate vos, dormidos en una cabaña, en un hotel de esos lindos que hay en Costa Rica, al sur de Limón. Y les cayó un árbol durmiendo, a las 1:30 de la mañana. O sea, 70 años los dos. Y después un chaval, un ciclista, y en una competencia sobre la carretera, y de pronto se le vino un árbol encima y lo mató, pues trágico. Pues. En Costa Rica ha habido daños, sí, por los vientos. En El Salvador hay un fallecido. Hay un fallecido en El En, Salvador. en Honduras te decía, La lluvia ha sido. la combinación de lluvias con viento provocó cortes de carretera, es decir, Sí. se comió carreteras completas, Eh, o por lo menos las partió en dos. se supone que mañana, martes por la noche, debe disolverse ya el frente frío, ya el miércoles se regulariza el clima, bueno, por ahora, ¿verdad? Porque este es creo que el frente frío número 24, creo que, no estoy seguro, de esta temporada que comenzó a 1 de noviembre. Pues. Incluso había temor de que se formara una tormenta en el diciembre, pues, pero al final se disipó el termómetro también. Ahora, las temperaturas amanecieron sabrosas este lunes. 12 grados en Cusmapa, o sea, 12 grados de termómetro. La sensación en Cusmapa debe andar en 8, porque allá hace viento. Ahí hace viento. En Ocotal estaba en 14 grados, en Somoto también, en Estelí 16 grados, en Matagalpa 18, en Matagalpa, en Jinotega 16 grados. O sea, en Jinotepe, pues, 18 grados. Aquí en Managua amanecimos a 21. O sea, y Chinandega menos que en Managua, 20 grados. Pues, o sea, realmente bajaron las temperaturas. Y probablemente mañana se tenga todavía algo parecido. Sí, Pero sí. ya esto pasa, pues, y volvemos al verano, porque ya estamos en verano. Claro, pero siempre diciembre ha sido fresco. Diciembre y la primera mitad de enero, ¿no? Sí. Siempre ha sido así. Y este diciembre va a ser más frío. Así Más frío parece. que los años anteriores. Sí. Es decir, porque realmente ha habido para el hemisferio norte bastante lluvia, bastante agua que ha ayudado a enfriar un Bueno, poco. Pues. La En mitad California no, ¿verdad? Bueno, no, Ah, no bueno. es el caso de California. Donde ¿ah? hay unos incendios, mansiones de 30 millones de dólares se han ido. Miles de personas evacuadas a causa de los incendios. Hay, creo que hay muertos ya, ¿no? No he leído nada de muertos, pero sí, destrucción sí. Sí, ya han ido mermando en las últimas horas, pero todavía siguen activos. Al menos 4 incendios en el sur de Los Ángeles, pues, en el condado de Los Ángeles. Europa, la mitad de Europa está bajo nieve, Sí, ¿verdad? Sí. Incluso México cayó una nieve, estaban a menos 20 grados en Zacatecas. Así amanecieron hoy. Cierto. La parte norte estaba terrible según las informaciones, ¿no? Pero lo beneficioso para el país es que la lluvia no terminó de afectar actividades productivas, pues, como recolección de Sí. café y eso. Fue muy localizado, o sea, muy zonificada Bueno, las temperaturas, sí, a nivel general. en el río Guaguabún creció tanto que tuvo que interrumpirse el tránsito de la pana que te traslada a los vehículos y a los seres humanos también de un lado a otro para poder continuar el viaje hacia Managua o hacia Prinzapolco o hacia Bilwi, pero ya se había reanudado ayer el uso de la plana. Ahí es la vieja aspiración de un puente, ¿no? Pero lo que pasa es que ese río es anchísimo. Estamos hablando de un puente de no menos de 100 metros de largo, no menos, claro, creo que es bastante más, pero bueno, estamos hablando de una inversión, esa es una inversión Mucha plata. colosal, pues eso solo Japón
que pudiera regalar ese puente, porque son expertos en eso. Bueno, y en Nicaragua, acuérdate, el puente Santa Fe es el más grande que han hecho, pues aquí en el sur, ahí por San Carlos, ¿no? Hermosísimo. Lindo es eso. Pero, digo, ese es el viejo sueño de todos los caribeños para poder tener esa carretera limpia, el puente sobre el río Guabamún, porque siempre es un problema, pues, estar interrumpiendo. Además, lo que usan entonces la gente es contratar los botecitos, ¿no? Sí. Pero solo puede llevar unas cuantas cosas y unas cuantas personas de un lado a otro, pues. Sí. Bueno, 5:30 en la tarde, en la mañana, perdón, 2:30 en la tarde para quienes están en sintonía del programa en Radio La Primerísima. Gritaste en Matagalpa. Ah, sí, así que quiero aprovechar para mandar algunos saludos, ¿verdad? De gente. Si no te pegan. No, bueno, en primer lugar quiero saludar a don Carlos Montes. Él nos escucha permanentemente todos los lunes. Le agradecemos mucho la sintonía y por supuesto lo saludamos. Desafortunadamente por razones técnicas no pudimos ir a su gritería. Ese es un hombre muy cumplidor de su tradición. A la doctora Victoria Morales, a doña Toyita, fue un placer verla, extraordinario. Y por supuesto pues a mis consuegros don Roberto y doña Marta Cortedano, muy generosos, nos recibieron muy bien en su casa. Y un saludo a todos aquellos pues que logramos encontrar. De nuevo, ya les hice la crítica, pero se la voy a volver a hacer a mis colegas de Matagalpa. Porque es tercer, cuarto año que veo que pasa lo mismo. Cuando el obispo sale, y eso pasa en todas las diócesis, ¿no? Fernando Álvarez. Lo vimos muy delgado, no tuve oportunidad de acercarme a él. No sé si está padeciendo alguna enfermedad, pero fue notable. Cuando sale el obispo a dar el grito de quién causa tanta alegría, ¿verdad? Tiene enfrente a decenas de personas, todo aquello está lleno, ¿no? Pero nadie puede verlo, porque todos nuestros colegas se paran frente del obispo, nadie puede verlo porque es una valla lo que forman, y eso hace que la gente que ha esperado a veces por horas. Vi una persona que bajó de una comunidad que dijo que había llegado a las 3 de la tarde, había viajado como 3 horas y llegó a las 3 de la tarde y desde ese momento estaba esperando el grito de quién causa tanta alegría. Y al final ni siquiera pudieron ver la cara del sacerdote, del obispo, porque todos los colegas se paran enfrente con sus cámaras y no lo dejan ver. Ahí lo que falta más bien es diseño, ¿no? Una tarimita o algo así. Pero, una pequeña tarima para que solo él quepa. Y eso pasa aquí en Managua también. Alguien que anda con una cámara de televisión y un zoom, no tenés que estarle con el lente pegado en la cara de la persona. Que muchas de esas cámaras son de televisoras locales que no son de gran zoom. Bueno, pero no están tan largos tampoco, pues no es que están por a la eso cuadra te digo, una pequeña tarimita, un banquito, pues, y que ahí se encarame el cura, el obispo y pum, porque eso es de alguna manera lo que sí ha pasado en León. En León ya, es decir, el grito es totalmente visible, el obispo está totalmente visible ya pueden haber miles de personas alrededor, que es lo que sucede en León, y yo para poder ver la cara de Rolando Álvarez tuve que esperar verlo en la televisión local. Hasta entonces me fijé que estaba un poco más pálido, más como que está resentido de alguna enfermedad. Le enviamos un saludo, ¿verdad? Bueno, pero ya que hiciste saludos de gritería, aprovecho para saludar al ingeniero Samuel Roberts, que me reportó sintonía. Todos los lunes dice que va escuchando el programa. Si no lo escucha a las 5, lo escucha a las 2 de la tarde, dice. Le recomendé que lo vea por televisión también. Sí. Pues sí, qué barbaridad. Estás haciendo competencia vos. No, es que nos pueden escuchar, y para saber si aquí hubo realmente un agarrón, nos pueden ver en televisión. Sí. Pero también en León, bastante gente me habló del programa. Gente que me encontré así me hablaron del programa de A los Cuatro Vientos. Ahí en el Parque San José los señores que limpian zapatos estaban comentando el programa también, así es que los ilustradores, le envío un saludo pues.
Bueno, 5:34, 2:34. Hubo 2 policías muertos en estos últimos días. Uno de ellos iba en su motocicleta y se perdió el control de la motocicleta, se estrelló, murió. Realmente triste de alguna manera, porque estaba recién celebrando su graduación como abogado y notario. Sí. En Huaco fue esto, iba de Huaco a Santa Lucía. Sí. Y además beisbolista. Jugó con el Huaco. No jugó, jugó antes con el Celaya, porque ya no estaba tampoco jovencito, 42 años. Sí. Su nombre era Alex Antonio Torres Espinosa. Y da lástima, porque ya se acaba de graduar. Sí. Es triste, pues iba en una moto con un parece que pariente, porque su apellido es Torres, de 22 años, que está grave. También esto fue anoche ahí entre Huaco y Santa Lucía. Y también en la semana murió un policía en Somotillo. Este fue abatido por un delincuente. Edwin José García Varela. Sí, que lo que conocemos es que él estaba en su día libre, iba con un amigo, iban a comprar un medicamento ahí en San Pedro del Norte, Vado Ancho se llama la comunidad, y eso es parte del río, queda como a 1 kilómetro de la frontera, esa parte, pues, porque es una curva donde está pegadito a la frontera, y entonces a menos de 1 kilómetro, a metro. Entonces pasaba por ahí, ve que hay un muchacho que lo están golpeando, 2 personas, y una motocicleta ahí. Estos ellos se regresan para ver qué está pasando, y ahí lo reciben a disparos, pues. El quedó herido, lo trajeron a Managua, y ahí por Izapa, cuando venía por Izapa, ahí falleció, pues. Y los otros 2 muchachos, que tanto el civil que estaba siendo vapuleado, como el otro policía, el acompañante, no, era un amigo, un acompañante del policía, los 2 también están heridos. Ya identificaron al autor de los balazos, pues, pero parece que huyó, pues. Es un nicaragüense que se fue a los 7 años al otro lado de Honduras y ingresa con frecuencia, pues. Acuérdate que ahí son los pasos fronterizos, pasos ciegos, pues. O sea, eso es natural, pues. Las comunidades naturalmente ahí se ven, tanto que, por ejemplo, la gritería se celebra en varios de esos pueblos de Honduras. Sí, de Honduras, sí. La presencia de Nica igual se celebra en Costa Rica, ¿no? Por la presencia de nicaragüense. Ahora, la comisionada general Vilma Reyes dijo la semana pasada que había bajado la cantidad de personas fallecidas en accidentes. Sí, pero esta semana ha sido... Lo que no ha bajado es la accidentalidad, o sea, la cantidad... Ha aumentado. De choques al punto que me dicen que en algunos hospitales ya se presentan situaciones de emergencia como falta de materiales para... Los materiales de reposición periódica. No, ortopédico. Sí, ortopédico, e inclusive en algunas situaciones se da que hay que comprarlo. Que quiera buscar el material, ¿verdad? Pero todos o la los gente clavos. tiene que ir a esta situación. O sea, los inventarios se agotaron rápido. Pues, hasta el lunes pasado habían 714 muertos. Así es. 13 menos que el año pasado en el mismo periodo, ¿verdad? Pero en todo el año 2016 hubo 791 muertos. En el año 2015 675 y en el 2014 669. O sea, ha habido un crecimiento año con año. Esperemos que este año al menos se frene, que quedemos igual o un poquito menos. Ojalá, pero es que solo esta semana, a ver, por lo menos ayer, un peatón atropellado ahí por Quetzalcóatl. El sábado fueron 2 motociclistas. Atropellado y muerto. Sí. El sábado fueron 2 motociclistas. Uno en Estelí y el otro no recuerdo ahorita. O sea, solo ahí tenés 3 muertos rapidito, pues. Entonces, digo, estamos en diciembre. Ya, cierto, ya pasó la gritería y fue bastante bien la gritería. Nos trató bien, sí. Sí, bastante bien. Hubo bastante control. Autocontrol, creo, de los ciudadanos y también de la policía, pero nos faltaba 24, 25 y 31 de enero, hermano. Entonces nos faltan los días más, eso, y Semana Santa. Sí. Ahora, lo que observando el tráfico en la ciudad de Matagalpa, que ya también sufre
casi a escala los mismos problemas de Managua, o sea, exceso de vehículos en las calles, Calles chiquitas. calle chiquita y un movimiento comercial enorme. Matagalpa, te quedas con los ojos abiertos viendo cómo corre el dinero, ahí está corriendo plata. Claro, es lógico, estamos en época de corte, todo el mundo baja, agarra sus bollitos y... me contaron que inclusive hay una escasez de mano de obra para los cortes de café. Me contaron, fui al lugar en donde se llegan los camiones por las mañanas a buscar braseros para ir a corte de café, pero no pude ver un camión que hace unos días estuvo con una manta que dice: se buscan cortadores, se paga esto, se paga lo otro, buena comida, etcétera, se le da televisión por cable. Chocho. Entre los atractivos ahora. O sea, Por fin están pensando con la cabeza y ¿verdad? no con el estómago. y No, perdón, no con el bolsillo. No pude realmente encontrar la mata, pero sí habían 3 camiones. Estoy hablando de viernes a las 3 de la tarde, todavía habían camiones esperando cortadores, ¿verdad? Bueno, Matagalpa es una ciudad que está creciendo mucho. Te digo, fui a tomar una fotografía de la primera torre, porque aquí le decimos torre a cualquier cosa, ¿verdad? Torre es el Chrysler, el edificio Chrysler en Nueva York, que tiene 80 y pico. Pero el primer edificio de 7 pisos más una terraza se está construyendo en Matagalpa ahorita. Dicen que es capital sandinista, para variar, ¿verdad? Pero apartamentos que van a costar $164,000. Es para apartamentos. Desde 46 hasta 160 y algo mil de dólares. Un segundo edificio se está construyendo muy cerca de ahí también. Es por la catedral, la cuadra y media catedral. Lo cual quiere decir que ya Matagalpa está despegando de muchas maneras, ¿no? Nada más que ahí el problema es diferente al de Managua. El segundo edificio le está costando tanto, porque es piedra lo que hay abajo. Y nunca había visto un taladro de semejantes dimensiones, pero ahí está noche y día dándole el taladro a la piedra pues, para montar la base. Pero volviendo al tema, hay mucho comercio y en consecuencia la ciudad está llena de vehículos y de motos. Para mí que el tema moto debería declararse como o epidemia nacional o enfrentarse como una epidemia. Realmente como una plaga. Es un desafío, te digo. Vos lo ves en las carreteras, los mismos problemas de Managua, ¿no? Y es que también volvemos a lo mismo, no solo es la temeridad con la que conducen. Ese es el punto. Sino además ¿cómo te dijera yo? Lo voy a decir en Nica, el valiverguismo. ¿Verdad? Le vale quién esté, quién no esté, si hay policía, si no hay policía. O sea, es un problema serio de la educación de los conductores de moto. Y el otro problema es que siguen renuentes a usar el casco. El muchacho de Estelí se mata porque iba sin casco. Exactamente. Mira, ahorita que para el 7 de diciembre fui a León, me fui por la carretera nueva. Y en la carretera nueva... La nueva vieja. La nueva vieja, ¿no? Solo en Nicaragua puede ocurrir Solo en Nicaragua. En el empalme de Montelimar, de esa carretera, el 32, aparece una moto, 3 chavalos sin casco en la moto, y entraron al Puerto Sandino, en el empalme de Puerto Sandino. Ahí se perdieron. No iban a velocidad excesiva, pero iban tres en la moto y sin casco. Ninguno de los 3 llevaba casco. Yo te digo hace algunos años se habló aquí, y si existe, pues hay que desarrollarla de una manera más urgente, es la policía de carretera. Te digo, porque uno va en la carretera y lo que va viendo es cualquier desafío de conductores, sea de 4 ruedas o sea que eso de requiere camiones. una inversión, Javier. Eso te iba a decir. En vehículos y en personal. Pero al final la gente sabe que en las carreteras no hay nadie. Y ahora nuestros conductores se han vuelto muy solidarios. Te avisan. Cambio de luces es que hay policía. Eso y es ya lo he visto de Costa Rica. Sí, y de México también. Y lo he visto en todos lados ya.
que te hacen señales. Entonces, oye, ya te comportas como niño bueno. Pero eso Pero no es de malo, alguna pues. manera, te cuento No, que de alguna al manera, contrario, al contrario. toda, y lo voy a decir tal vez de mala manera, la campaña de multas que hubo previo al 7 de diciembre, por lo menos en mi caso, creo, es decir, la experiencia que yo viví... ¿Te multaron? No, es que eso funcionó para regular el comportamiento sobre la carretera. Yo le comentaba a William que en esa ida y regreso de León, no vi vehículos a velocidad excesiva. Más o menos todo el mundo andaba respetando 80, casi 90 kilómetros por hora. No vi vehículos o muchos vehículos con más que eso, excepto los intermortales. Bueno, pero Sí, que ese es caso especial. contanos de tu gritería, ¿cómo estuvo? Ah, buenísima, alegrísima. Leonesa, además. Leonesa. Es cierto que las purísimas de León son pinches. No creo. No, mira, ahí yo creo que León tira la casa por la ventana. ¿Verdad? Los leoneses se preparan, yo creo que van guardando, por eso es que son pinches, van guardando para la gritería, Pero es para que poder tiene- celebrar. Es que tienen dos sí. griterías. La La- del 7 y la Pero chiquita. es que acuérdate que la La del gritería chiquita, la de agosto, es penitencial, ¿no? Sí. Entonces, que antes no se daba, ahora se está dando, ¿no? O sea, es Sí. más pinche, pues. Un poco más Es pinche. que no. No, pero- fíjate que pero lo que mira, verá, buena la la tradición gritería, sí. en otras ciudades es diferente. En Jinotega, por ejemplo, y en Jalapa hay procesiones. Ajá, Ah, sí. sí. Incluso un en Jalapa reportaje- en carretas. Vi y un eso. reportaje bueno en la Sí, primerísima. pero en Jinotega también. En Jinotega también el obispo sale a la procesión y llevan hasta la tarde del 7 de diciembre es una procesión. O sea, hay Hasta que- antes del grito. Sí, sí. Es diferente. Entre paréntesis, antes de ir a la pausa, Sí, bueno. ¿qué les parece lo del Papa tratando de uniformar el Padre Nuestro? Porque efectivamente yo no lo había notado. El Papa le En hizo... español no lo van a cambiar. Sí. No, No, en español ahí no está cambia. correcto, ¿verdad? Sí. Pero el francés, que ya lo cambiaron a partir del 3 de diciembre, al traducirlo te daba una sensación diferente. Y por años, probablemente siglos, se ha estado diciendo, Dios no me lances a la tentación, cuando es al revés. Dios no te lanza a la tentación, te lanza el diablo. Pero se ha estado haciendo mal y parece que hay otras versiones también En en inglés, en donde alemán. en donde está incorrectamente expresado o mal expresado. No nos dejes caer en la tentación, el que se Sí. dice en español. Así se Y dice. eso es lo correcto, entonces así va a quedar en el español. Exactamente. Porque en la otra versión es Dios no nos lances a la tentación. Como que Dios es el que te envía al mal, ¿no? Otra Pero- cosa que dijo el Papa este fin de semana fue lo del Estado laico. En una entrevista que le da a un diario francés, no recuerdo el nombre del diario, entonces habla del Estado laico, entonces dice que él defiende el Estado laico. Lo que debe haber es un Estado laico porque no conviene, los estados confesionales, dice, en todas partes han sido un gran error. No conviene un Estado confesional, conviene un Estado laico con una ley de libertad religiosa claramente que establezca las libertades religiosas claramente establecidas, pues, o sea, me parece interesante, pues, lo que dijo el Papa en este sentido, pues. Bueno, 5:47 en la mañana, hacemos una pausa en esta edición de A los Cuatro Vientos. A los cuatro vientos. Cinco con 50 minutos en la mañana, 2:50 minutos en la tarde. El debate continúa en A los Cuatro Vientos. Un femicidio. Sabemos de lo internacional. Internacional primero. Sí. Yo decía por lo de Jerusalén, ¿no? Por eso. Bueno, como fue en Nueva Jerusalén. No, pero- Ok, Jerusalén, No, pero comencemos con Israel, pues, digo Israel. Estados Unidos. Donald Trump Sí. decidió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, contraviniendo una decisión de Naciones Unidas de hace muchos años. Y eso ha causado no solo protestas a nivel de gobierno, sino también ahí en Palestina, pues. Recordemos, Jerusalén está dividida en dos: Jerusalén oriental, Jerusalén occidental. La oriental está en Palestina y la occidental está en manos de Israel. En manos del Estado. Y de recordemos también que Jerusalén, una ciudad santa, una ciudad sagrada para la religión, para los cristianos, para los judíos y para los musulmanes. Israel. Sí.
para las tres religiones monoteístas del mundo. Para las tres religiones primas. Esa es una ciudad santa, pues. O sea, realmente, o sea, que Estados Unidos lo haga no tiene trascendencia en el sentido numérico de la palabra, pero sí político. Es Estados Unidos la primera potencia del mundo, pues, y es una señal equivocada la que da. El sionismo ahora se va a desatar. Y aquí no se trata del pueblo de Israel. Se trata del sionismo, pues, como doctrina ideológica, pues, que es expansionista, que es además agresiva, que liquida por liquidar a seres humanos, los palestinos sobre todo. O sea, no estamos hablando del pueblo de Israel, que esa es otra cosa. El primer ministro Benjamín Netanyahu se pronunció sobre esta decisión de los Estados Unidos diciendo que el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital del Estado israelita va a traer paz al Medio Oriente. Y hasta el día de hoy lo que se ha demostrado es exactamente lo contrario, y justamente de alguna manera era una decisión salomónica mantener a Jerusalén como lo que era la ciudad santa de estas tres religiones monoteístas, siendo Tel Aviv la capital de Israel hasta ahora. Que entiendo, oficialmente continúa siendo Tel Aviv. No. Israel ya declaró su capital a Jerusalén ya hace como 10 o 15 años. Con el mismo Netanyahu. Sí. Esa es una pretensión vieja de Netanyahu. Sí, pero fue declarada ya capital. Es una cosa mucho más antigua, ¿verdad? Todo lo hemos visto, no solo en los textos bíblicos, sino en la historia. Las disputas antiguas, ¿no? Solo me recuerda las luchas de Saladino, las hemos visto en películas, aquellos que no conocen un poco la historia, pero realmente el presidente Trump lo que se está apoyando son en leyes internas de Estados Unidos, allá aprobadas hace muchísimos años, que ningún otro presidente se atrevió antes, justamente por el respeto a las Naciones Unidas y al conflicto, a aplicar una decisión interna de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital. Trump ha hecho a un lado toda esa tradición histórica de presidentes republicanos y demócratas de anteponer la paz, o por lo menos la precaria paz que se ha vivido en toda esta zona, con el fin de no desatar lo que Trump está iniciando el día de hoy, que es un nuevo conflicto. Un nuevo conflicto geoestratégico que lo que busca es tratar de llamar la atención sobre este punto para quitar presión en otras zonas. Sí, eso es lo que yo creo. En el Banco Este y demás. ¿Verdad? Pero me parece que se está equivocando, porque una cosa es el combate al terrorismo, una cosa es los grupos islámicos, ¿no? Y toda esa corriente, y otra cosa es Jerusalén con la tradición religiosa de lo que ha habido. Ahí, en ese conflicto, en el apoyo a los terroristas hay unanimidad de rechazo en el mundo musulmán, por ejemplo, ¿no? Pero la Liga Árabe solicitó que eche pie atrás, ¿no? Exactamente. De Arabia Saudí para abajo, pues, o para arriba, para donde quiera mencionar, o sea, desde el aliado más sólido de Estados Unidos hasta Irán, Irak, etcétera, están rechazando la decisión, precisamente por lo que ya causó. Creo que van dos muertos o 3 muertos, por ahí va la cosa, pues. Además, la mayor parte de los muertos siempre son cipotes, pues. Son chavalos. Ahora, esta es una decisión fríamente calculada, ¿no? Sí. Es decir, a ver, empezó con el pleito de Estados Unidos o de Donald Trump con la UNESCO, que había declarado a Jerusalén como patrimonio de la humanidad el año pasado, ¿no? Sí. Y este año decidió por esa declaración, o tomando como pretexto esa declaración, Estados Unidos salir del UNESCO, diciendo que la UNESCO agredía a Israel. O tenía posiciones que ofendían a Israel, de alguna manera. Entonces, es decir, ese fue como el previo a esta declaración de Yo quisiera Donald insistir Trump, ¿no? en este concepto. Es que hay determinados segmentos de la población en Nicaragua que cree que quien está contra el gobierno de Israel está contra Israel, figura bíblica, y no tiene nada que ver. O sea, el pueblo de Israel, por decirlo de alguna manera, que
bíblicamente está reivindicado, y que así lo reivindican aquí muchos segmentos de las iglesias evangélicas, no tiene nada que ver con el gobierno que se ha sucedido desde 1948 en Israel, porque es un gobierno expansionista, criminal, que ha protagonizado por lo menos 5 guerras, con el objeto de ir ocupando territorios que no le pertenecen y expulsando de esos territorios a los que históricamente desde la época de Cristo han vivido ahí, como son los palestinos, pues, por ejemplo. Pues. O sea, estamos hablando de una clase gobernante en Israel que ha sido criminal y no tiene nada que ver con el pueblo de Israel en el sentido bíblico. Sí, en todo sentido. Realmente las asambleas de Dios, por ejemplo, no hacen una diferenciación entre gobierno y por eso nos toca a nosotros pues tratar de hacer precisar las definiciones. Vamos a ver qué dice el gobierno de Nicaragua, porque esta es una situación delicada para el gobierno de Nicaragua, que acaba después de restablecer relaciones y además pues bendecida por iglesias evangélicas y católicas, obviamente, Con Israel. Con Israel, y ahora pues veremos qué posición toma. Yo no dudo que salgan con una posición gallo gallina, digámoslo así, ¿verdad? Yo creo que la tiene fácil el gobierno de Nicaragua. Ahí está la decisión de Naciones Unidas. Sí, pero Netanyahu se acaba de reunir con Macron, ¿no? Con el presidente francés. No supe al final si el presidente francés hizo algún pronunciamiento sobre lo de Jerusalén, pero en principio hasta en este momento es Estados Unidos solamente quien ha reconocido a Jerusalén. Bueno, volveremos a la época de las cruzadas. Sí, porque Rusia, por ejemplo, dijo claramente, pues nosotros conocemos dos Jerusalén, oriental y occidental, por ejemplo. Pues. Bueno. ¿Veis cómo ven lo de Honduras? Lo de Honduras, las elecciones, ¿te referís? Porque hay dos temas, el tema de preocupación regional por el comercio, ¿verdad? El uno derivado de la otra. Y ahora... Bueno, ayer en la madrugada, si no me equivoco, ¿verdad? Domingo en la madrugada Sí, domingo en la madrugada, sí. Se dio a conocer el resultado de un recuento de 4,000 y pico de actas. De 4,000 y pico de actas, en donde confirman que Juan Orlando Hernández tiene el 50.1. No, en esas 4,000 era el 51 versus el 33, una cosa de esas. Tiene la diferencia de 60,000 votos. Más o menos, pues. Dicen ellos. Pero por eso te digo, esto va a pasar a los anales de la historia de la estadística universal. O sea, aquí todos los estadísticos del mundo, los matemáticos, van a tener que venir a Honduras a saber cómo ocurre un fenómeno como este, que con el 57% de los votos, o con el 57% de una cantidad X, existe una tendencia con una diferencia de un 5% y en el 43% restante esa tendencia no solo se revierte, sino que supera la cifra inferior, supera la cifra superior. Eso va a entrar a los anales de la historia de la estadística. O sea, eso te dice lo absurdo que ha sido. Pues. O sea, la OEA, que no es santo de mi devoción, la Unión Europea, que tampoco lo es, los dos no solo decidieron prorrogar su estancia en Honduras para las misiones de sus observadores, sino que coinciden en las irregularidades, en compra masiva de votos, en falsificación de actas. Incluso dice la OEA, dependiendo de lo que ocurra en ese escrutinio de las 4,000 votos, nos reservamos la opinión que eventualmente podría ser recomendar la repetición de las elecciones. Lo dice la OEA. Sí. En su comunicado. Algo parecido, dijo, no llega a ese extremo la Unión Europea, pero sí dice, aquí hay irregularidades. Entonces, ayer, por ejemplo, hubo manifestaciones en toda Honduras, otra vez. ¿Verdad? Hoy está convocada otra gran manifestación. Ayer hubo incluso una ante la Embajada de Estados Unidos, numerosísima, por cierto. Entonces, ese conflicto ahí está todavía. ¿Qué ha ocurrido? Que como la policía y los distintos cuerpos de policía que hay en Honduras, y el ejército están concentrados en frenar las manifestaciones populares, han descuidado todo el corredor comercial que hay entre Nicaragua y Puerto Cortés y la Saltadera, y El Salvador, ¿sí? También, sí. Ahora, eso me recuerda algunas historias en Nicaragua sobre situaciones electorales que parecían imposibles, ¿no? 2006,
el candidato Eduardo Montealegre consigue un segundo lugar en la boleta presidencial, pero un tercer lugar en la boleta de diputados. Eso nunca había ocurrido en Nicaragua, ¿verdad? Juan Orlando Hernández tiene una aplastante mayoría en alcaldías y en diputaciones, pero el conflicto está en la boleta presidencial, ¿verdad? No, y ahora también en la de la Asamblea Nacional. Sí, en todo, Sí. ¿no? Bueno, pues, pero... Aunque era lógico, acuérdate que las alcaldías se eligen por razones locales. Sí. Esto me lleva no solo a pensar que realmente los sistemas electorales concebidos como hasta ahora han fracasado, porque han fracasado en todos lados, ¿no? Inclusive en Venezuela, pues. Ya vamos a hablar de Venezuela, pues. Ahí el presidente Maduro decidió cambiar al contador de votos porque no le gustaba. Sí. ¿A quién cambió? La empresa que contrataba Venezuela, esa era europea. De auditoría. Europea. Eso no contaba voto, era auditoría. Europea. Pero auditoría británica. Dijo que se habían bateado 10 millones de votos en las penúltimas elecciones. No, hombre, sí. Entonces la mandaron al Fue al carajo revés, y Javier. contrataron una argentina. Espérame, a la empresa esa británica. No enredes a la gente. Espérame, a la empresa esa británica le dijeron 2 semanas antes de las elecciones que hasta ahí llegaban, que el contrato se terminaba. No así fue. Y entonces, 2 días después de las elecciones de gobernadores que hubo hace como 6 meses, salió diciendo, mira, no, aquí que camotearon 3 millones de votos. Furioso porque le cortaron el contrato. No enredes las cosas. Hasta el sistema más fue. confiable que tenía Venezuela, porque en eso sí se preocupó Chávez, de tener un sistema que lo validara a él, ¿no? Han fracasado, entonces fracaso tras fracaso en el conteo de votos, en todo esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente revisar cómo se cuentan los votos y a ver quién se hace cargo de eso, porque ya no son confiables las instituciones. La de Nicaragua, por supuesto, ¿verdad? Un desastre total. Ahora la de Honduras tampoco, que venía teniendo pues una cierta aceptación. No es que no haya habido falla, siempre ha habido falla, siempre ha habido fraude. A mí me parece que el fondo en Honduras es un conflicto profundo que hay en los sectores dominantes, porque detrás de Narraya y de Zelaya hay empresarios muy poderosos. Los Facusé están con Zelaya. Son liberales, ha sido la familia liberal de por vida. Y no estamos hablando de pobrecitos, son gente, parte de los dueños de Honduras. Han puesto presidente Flores Facusé. Hay un conflicto de fondo en la clase dominante de Honduras, o sea, de cómo manejar la administración del poder. Esto es concreto. A mí me parece también que Estados Unidos tiene que ver con esto. Sus políticas hacia América Latina le han cambiado las señales a los grupos empresariales que son dominantes en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y sobre todo en América Latina, a los grupos políticos. Han enganchado a algunos, han empoderado a otros y al final... por ejemplo, la última decisión del gobierno de Estados Unidos de cambiar a su negociador de hace muchos años, a Tom Shannon, le dieron el golpe de Estado y nombraron al que fue embajador en Guatemala como el representante de Trump para la negociación con Venezuela. Eso ya viene un cambio radical, ¿no? Este trabajaba con Bromfield, era un del grupo antinarcóticos, pues en la época que William Bromfield estaba al frente. Luego lo mandaron a Guatemala. De Guatemala se lo jalan de nuevo y ahora lo nombran el negociador ante Venezuela. ¿Qué pasó con Tom Shannon después de años de que este embajador había evitado que el conflicto de Venezuela desbordara y se convirtiera en un problema regional? No lo sabemos, pero situaciones como esta se han venido produciendo desde aún la época de Bush. Entonces, yo coincido con vos, William, hay muchos grupos que realmente crecieron después del 9/11, digámoslo así, por poner una fecha, y hoy en día les cambian la seña rapidito. Lo que está ocurriendo en la oficina de la congresista Ileana Ross parece que son buenas noticias entre comillas para Nicaragua, pues se desarma de alguna forma el equipo que construyó Nicaragua, ¿no? Ileana Ross se retira este año que viene. Eddie Acevedo, un jinotepino que es el que construyó junto con algunas personas el NICAAC, lo mandaron a la AID, a un cargo en la AID, y eso hace pues que aquel equipo que durante años
vino trabajando en las sanciones contra el gobierno del presidente Ortega, pues empieza a desaparecer. No quiere decir que Nicaragua ha desaparecido, que a propósito, yo creo que ya no va este año. Pero mira, regresando a lo de Honduras, o sea, a mí me parece que aquí se cruzan una serie de conflictos en Honduras. Me parece básicamente tres. El primero, el que yo mencionaba, a mí me parece que ahí también hay un conflicto de intereses de poder de la clase política y económicamente dominante de Honduras. Segundo, el narcotráfico, que es muy poderoso en Honduras. Tiene a políticos, alcaldes, diputados, incluso presidentes, ¿verdad? Se dice que Juan Orlando Hernández es un presidente narco, por ejemplo. ¿Quién lo dice? La gente en Honduras lo dice normalmente. Pues. Corrupción sigue, se ha escuchado mucho. Y también el anterior presidente, que su hijo está preso. Al Lobo. Porfirio Lobo, que fue comunista en su momento. ¿Verdad? Entonces, sí, es verídico, estoy educado en Moscú y demás. Entonces, y el tercer conflicto es el social. Es el social, ¿no? Y ahí hay una profunda miseria en Honduras, hay una desigualdad social gigantesca, ¿verdad? Hay un campesinado reprimido y oprimido, sobre todo en toda la zona occidental de Honduras, noroccidental. Eso es terrible lo que ahí ocurre. Toda la zona oriental caribeña, todos los misquitos, los negros hondureños totalmente oprimidos, marginados, les han arrebatado sus tierras. Y además está la depauperización en general de la sociedad, ¿no? Con salarios bajísimos, con un poder adquisitivo minúsculo, con el sistema de salud en bancarrota, el sistema educativo también. Es decir, hay tres conflictos que se suman y eso ha hecho, creo yo, el crack de la sociedad hondureña que desemboca en este fraude descomunal que ha hecho Hernández y que no la tiene fácil. ¿Y Juan Orlando Hernández qué representa para los Estados Unidos? Porque hasta ahora lo que yo he visto de la posición de Estados Unidos es tengan paciencia y acepten los resultados. No, lo respalda. Lo respalda. Ahora, yo quiero hacerle abogado del diablo. ¿Y por qué no ganó? ¿Por qué creen que no ganó Juan Orlando Hernández? ¿Por qué tuvo que ser un fraude? Su partido le fue bien en estas elecciones. Probablemente él haya recibido algún voto castigo, pero yo no creo que Nasrallah haya tenido totalmente haya sido el favorito desde un principio. Pero no lo fue. No lo fue, pero ganó las elecciones. Pero ¿cómo sabemos eso? Por eso. Si se han hecho recuentos tras recuentos, hay que volverlas a contar ahora. Javier, hay que volverlas a contar. No confiemos en Nasrallah ni confiemos en Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Confiemos en el Partido Liberal, pues. 14% de los votos. Bien, ese está muy mal. Y su acta dicen que ganó Nasrallah. Y lo he dicho una y otra vez. El candidato presidencial del Partido Liberal. Para mí lo que tiene que hacer es volver a recontar. Volver a hacer las elecciones. Volver a hacer las elecciones, que es lo que dice lo es más complicado. Eso no lo va a permitir Estados Unidos. Por eso hay que ver. Porque saben que se juntan liberales con nasralistas. Pero Javier, el conflicto social se va a agravar y por lo tanto el conflicto económico, las consecuencias económicas para Centroamérica van a ser peores si persisten en mantener ese resultado electoral. Es cierto que viene Navidad. Allá anda Juan Orlando ahora haciendo las campañas de Navidad. Estas manifestaciones del fin de fin de semana no fueron tan robustas como las primeras, ¿verdad? Sí. Y a eso están apostando. Claro, al desgaste, porque además la gente se va cansando, es lo lógico. Sí. Pero si declaran el fraude finalmente, si declaran ganador a Hernández al final, te digo, va a ser difícil. El Gran Capital, independientemente de que tiene sus propias contradicciones, ya vieron cómo dejaron que se hundiera esta familia que resultó narco. Los Rosenthal. El Gran Capital y Estados Unidos no van a permitir al final, y esto es una realidad, pues, no estamos diciendo de que esto no va a permitir el triunfo de Nasrallah. Por eso, pero el costo va a ser muy elevado. Ahora, lo que pasa es que Nasrallah cometió un error, no supo negociar en su momento porque Mel Zelaya no lo dejó. Hasta este fin de semana Mel Zelaya dice, bueno, yo dejo que Nasrallah tome sus decisiones, o sea, reconocer o no reconocer esto. Y saca un comunicado diciendo que Nasrallah está bajo presión de Estados Unidos. Que no dice que Nasrallah, dice que sectores de la alianza. Pero a eso se refiere, Nasrallah sacó un comunicado inmediatamente. Diciendo que no. No, tampoco dice que no. Lo que dice es, yo reconozco al gran líder, al señor Zelaya, pero el que toma las decisiones soy yo. Por eso, pues, pero diciendo que no, que el que está al frente de él es él. O sea, que él es el que está al frente
Lo que pasa es que el comportamiento de Raya también ha sido errático. Acordate que 3 días después de las elecciones firma un acuerdo con la OEA de reconocer los resultados, y al salir de ahí se da cuenta que se le había caído el sistema, entre comillas, al Tribunal Electoral, y que ahora ya estaba perdiendo. Entonces decide desconocer el acuerdo que hora antes había firmado. Entonces ha sido errático, pues. Después pidió solamente las 4.000, ahora está pidiendo el recuento total y creo que es lo que le conviene. Incluso repetir una las por elecciones. una, voto por voto tienen que ir. Más bien voto por voto, más que acta por acta, porque hay muchas actas que han sido falsificadas. Recordá una cosa, en el 1996, cuando Alemán gana, pasaron 42 días para que reconocieran que él había ganado. Nunca en la vida de un presidente aquí había pasado tanto tiempo, o el país, sin declarar presidente ganador. Nunca en la vida tampoco habíamos ido a recoger los votos a los basureros de Acahuelín. Los de Pedro Solórzano, los de Pedro Solórzano. Ahí te puedo contar. En el Centro Banic, tiradas ahí en el estacionamiento. No, ese fue el pretexto. Fraude. Pues. Ay, Daniel Ortega. Tiene seguidores en lo que dice, ¿verdad? Nunca ha aceptado a Daniel Ortega una derrota. Eso no fue que no lo contaron, lo vimos. Pues sí, pero te puedo contar la historia perfectamente, no la consigna. Te puedo contar la historia. Casas llenas de votos ahí en Matallán. Cuando Jaime y la foto. Les puedo contar la historia, ¿verdad? ¿No te acordás? ¿Cómo no? Claro que sí, pero no vengas como Daniel Ortega, que dice que nunca ha perdido. Siempre le han hecho fraude. No. Eso lo ha dicho él. 2001 dijo claramente. Inclusive las del 90 dice, teníamos encima la presión del imperio. Se fue a visitar a Enrique Bolaño a felicitarlo porque había ganado. 2001. Es que eso hubiera sido el colmo. Pues, no estás diciendo que nunca. ¿Te fijas cómo te conté? En su discurso ¿Y quién fue a felicitar a la Violeta en el 90? Hubo presiones de los gringos del Gran Capital. ¿Quién felicitó a la Violeta en el 90? El presidente invicto. Las elecciones fraudulentas que hubo en Nicaragua fue la del 96, muerto. Eso es. 90, 2001, el frente la reconoció. Ok, Venezuela. Quiero que hablemos Venezuela, porque nos estamos yendo con el tiempo. Venezuela, más de 300 alcaldías. Más el estado de Zulia, la gubernatura del estado de Zulia ganó el PSV en las elecciones realizadas este domingo. Y ganó las presidenciales. Porque ella dijo que el que no fue a estas elecciones no va a las presidenciales. Pero eso es parte de las negociaciones que hay con la oposición. No, y es tan descarado, ¿verdad? El fraude en Venezuela. Sí, es fraude. Fraude. Mucho. Que ella dijo, solo vos lo decís. Mira, me quita las palabras de la boca, ¿verdad? Porque, en fin, es tan descarado el fraude que ya se dio cuenta cuál es la situación de su oposición, porque en realidad la responsabilidad principal de que la oposición hoy esté despedazada son la mala conducción de la oposición, que dice: mejor adelanto las presidenciales del 2018 y las hago lo más cerca posible para ya ganar. Ese es el manoseo a la democracia. Tocan en marzo las elecciones. Por adelantar enero, es capaz de cuidar un día esto con boca. Marzo suficiente. Es tal el manoseo a los sistemas democráticos en países como estos que realmente terminan siendo una caricatura. ¿Qué más manoseo que el de Estados Unidos, Javier? Con todas las chanchadas que hemos visto ahí. ¿No te acuerdas del fraude de Albert Gore? ¿No te acuerdas lo que pasó ahorita en las elecciones con Trump? Pero hombre, ¿qué más manoseo que ese? La falsificación de los padrones electorales para que los inmigrantes no pudieran entonces, votar. Me estás dando la razón. Pero hombre, me estás dando la razón. Me estás hablando de estos países como diciendo somos la excepción. No. Yo no dije que somos la excepción, pero somos el escándalo. El escándalo mayor es Estados Unidos. Honduras, y ahí tenés a Trump de presidente. Mediante troglodita. Él aprovechó, bueno. ¿Y qué me decía el mexicano? ¿Y qué me decía con los mexicanos? Ya no va a dar tiempo de hablar. Hasta donde yo escuché, hasta donde yo leí, vi, no he visto, mejor dicho, no he escuchado a alguien de la oposición venezolana que hable de fraude de estas elecciones. Es que estamos hablando de algo histórico. No participaron. Para empezar, no participaron, ¿verdad? Solo fue el COPEI, fue el COPEI que la Acción Democrática participó. Dejó de ser hace muchos años lo que el COPEI fue en su momento, ¿verdad? Los que no tienen tu posición ya no son 3 partiditos fueron, ¿verdad? Fueron 16 partidos. Bueno, pero ya sabes cómo son esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas alcaldías eran las que estaban en juego? 340 y algo. Y ganó más
Dice ¿Todas? Maduro más de 300. Casi todas. Más de 300. Hubo Pero algunas además, de la oposición, todo, ¿no? perdió estamos con hablando el de una Sí. tradición de años, de una historia de años más bien, de fraude y de presiones. Ve, tenemos dos temas, no fregues, faltan apenas 10 rápido. minutos. No, el primer tema, el femicidio que hubo esta Femicidio semana. esta semana en Nueva Jerusalén. En Maciel Sánchez, sí, si mal no recuerdo, 20 años. en la costa Caribe. No, hombre, Perdón. fue aquí en la Bueno, carretera sí, 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 Masaya, en carretera el Super Masaya. La Colonia, Ujú, sí. ¿verdad? Que la mató el tipo. Al principio se daba una versión, después hay otra versión. Y ahora lo quieren aparecer como que si estuviera, como que tenía antecedentes psiquiátricos. La verdad, tan loco esto a que le metió 6 balazos a la muchacha y después salió huyendo, como que si no supiera lo que había hecho, pues. Pero bueno, lo que voy es que no importa los problemas que haya entre dos personas de cualquier sexo, nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otro. Así es. Ya está. Totalmente. No nos puedes justificar de ninguna manera. Te lo puedes explicar, pero no justificar. Es un asesino y merece la pena máxima. Ya está, suficiente. Me llamó la atención, sin embargo, que rápidamente la jueza aceptó la tipificación de femicidio, lo que implicaba una relación de pareja según el Código Penal, pues. Pero bueno, ahora sale la abogada, porque es una mujer la que lo está defendiendo, diciendo pues de que es que, mira, que es que estaban peleándose porque se iban para un lado, para el otro, no es que, y que además él tuvo un antecedente psiquiátrico. Si eso es cierto, vamos a suponer que es cierto, ¿por qué la empresa de vigilancia lo contrató? Mira, yo creo que esa tesis, la primera que lo aborda y le da una especie de respuesta es la policía cuando dice que va a impulsar o va a ordenar, pues, una mayor revisión psiquiátrica en los vigilantes. Fue la primera reacción de la policía, o sea que la tesis de que estaba perturbado de alguna manera no surgió precisamente en la defensa, sino en la misma policía. Y me llama la atención que haya sido tan rápido la explicación alrededor de ese tema, porque apenas estaba fresco aquello, no se conocían tantos detalles como ahora. Pero yo coincido con William. Estas leyes, sobre todo la nueva tipificación y legislación sobre femicidio, fueron hechas para dar un duro castigo, no importa a veces no importa cómo se ha producido, sino que el mensaje de la sociedad es vamos a ser intransigentes con esto. Entonces, por mucho que se esté alegando problemas psicológicos y todo ese rollo, la justicia ahí no puede ser dual. Hay que Hay enviar un mensaje atenuantes, claro. eso sí, la ley te establece atenuantes. En y todo este eso. caso no hay ningún atenuante. Pero en este caso va a ser difícil que un juez te acepte una evaluación psicológica contraria. Por cierto, a propósito de atenuante, como también es muy improbable que encontré un atenuante en el crimen en Santa Teresa, ¿verdad? Que a machetazos agarró un hombre, agarra a otro, lo asesina en plena calle delante de un montón de gente, ¿verdad? Y después huye. Por cierto, abogado, ¿verdad? El criminal, o sea, que tiene conmocionado a todo carazo, diría yo, por Santa Teresa especialmente. Pero lo que quiero decir ahí, ¿qué atenuante vas a tener ahí? 11 machetazos delante de todo el mundo por una discusión de lo que sea. Es que yo creo que lo que tenemos que interiorizar los nicaragüenses y las nicaragüenses es que no hay ninguna justificación para matar a otra persona, ninguna, no existe. Y por eso mismo la ley no puede ser dual ni prestarse a dobles interpretaciones, tiene que ser dura en casos como esos, pues en casos concretos, ¿no? Y la ley tiene que ser efectiva y tiene que ser inmediata. Yo estoy reclamando que después de casi 6 meses del asesinato del ingeniero Álvaro Talavera Sevilla, ni siquiera se ha iniciado el juicio, ¿verdad? Y se supone que hay plazos perentorios. Ya están vencidos todos los plazos. Las maniobras de los abogados han sido aceptadas por el juez. ¿Quién es el juez? En este momento se me escapa el nombre, pero en casos de crímenes como esos, que son tan claros y tan evidentes, no puede haber dualidad de parte de un juez. Tiene que ser efectivo e inmediato, si no se pierde el efecto que se quiere. No es justicia tardía, no es justicia. No es justicia. Sí. Rapidito, otro tema. 6:21 en la mañana, 3:21 en la tarde. El subsidio de energía. El subsidio de la energía. Se anunció que con el proyecto de mejoramiento, modernización de la energía eléctrica en Nicaragua,
un proyecto que está ejecutando Enatrel, el subsidio iba a desaparecer gradualmente para todos los abonados que consumen menos de 150 kilowatt hora Espérame, son mensuales. dos cosas diferentes. Lo de Enatrel es las líneas de transmisión de ciudad a ciudad. Ujú. Dentro de la ciudad es de la distribuidora. Sí. No tiene nada que ver Enatrel. Pero es el proyecto de modernización que Pero está son dos cosas ejecutando diferentes. Lo de Enatrel es la ampliación del servicio que llevamos por el 92% Sí, de los ciudadanos que ya tienen acceso a la que esa fue la primera fase. La segunda No, fase. todavía sigue. Ese todavía sigue. Ujú. Ahora, lo que viene es un préstamo del BID, creo que, a ver, recurro a los apuntes de 65 millones de dólares para modernizar efectivamente ahora las líneas de distribución dentro de la ciudad, porque hay una gran pérdida. Creo que es el 28% de lo que se pierde en la línea de transmisión, sobre todo en Managua. Ujú. Pero la condición es eliminar el subsidio. Entonces, habrá que ver cómo acomodan la eliminación del subsidio. Ya se ha ido preparando el terreno. Mira, porque Gallardo ahora se dijo que en términos sencillos, de nuevo le están poniendo una pistola en la cabeza al consumidor de energía y están a punto de jalar el gatillo. Mira, esta empresa distribuidora de energía es privada. ¿Y por qué el Estado, nosotros, con nuestros impuestos, vamos a invertir en mejorar una red que le tocaba a ellos? Sí, la eliminación de las pérdidas técnicas es un problema de falta de inversión de la empresa, porque esto es un negocio de la empresa ok, está bien, pues el Estado dice, en beneficio de todos los ciudadanos, vamos a hacerlo nosotros. Sin embargo, vos lo que ves de parte de la distribuidora es sencillamente garrote tras garrote. Ahora en estos días me di cuenta que la queja muy común en nuestra ciudad de Managua de que el recibo te llegó más alto que los meses anteriores es igual en Matagalpa. La gente no se explica por qué le suben 40-50% al recibo, lo cual te indica que o hay un sistema de cálculo ahí mal hecho o hay mala lectura, lo que sea, pero hay un abuso constante de parte del consumidor. lo que yo entiendo que va a ocurrir, lo que he entendido, puede que me equivoque, es que lo que se va a eliminar es el subsidio a los primeros 150 kilowatts que todos recibimos. Así es. En cambio, el que consume hasta 150 y no se pasa, ese va a mantener el subsidio. No sé si me explico, pues. O sea, Claro. por ejemplo, Néstor consume 200 kilowatts. Nosotros tres que consumimos más de 150 se Entonces, acabó. hasta los 150 te dan un subsidio. Y después de los 150, la diferencia con lo que consumir realmente va sin subsidio. Lo que se va a eliminar es ese subsidio que te dan a vos, que consumís más de 150. Es lo que yo he entendido. Pero Eso espérame, es lo que se ha dicho. pero Eso es espérame, lo a que ver. se ha dicho. Y así Es decir, lo hemos entendido. aquí todo el mundo tiene subsidio Sí. hasta los 150. Sí, Hasta los todo el 150. mundo. Todo el mundo. Lo que se va a eliminar es ese. Pero todo esa el mundo. explicación es nueva y es rara porque hasta ahora nos habían dicho que son 850,000 clientes de las distribuidoras Que consumen que, menos de que 150. consumen menos, las que tenían el subsidio. Hasta ahora se nos dice que son No. O sea, Pero vos somos ves- 1 millón de... No, Pero, mira el a ver, recibo. a ver, En tu recibo sale. Es que yo me quiero... de 0 a 100, Oíme, es que yo me quiero excluir de de esta afirmación que hizo Javier de los 150. Yo soy de los que consumen menos de 150 kilowatt-hora el mes. ¿Ah? Y cuando yo me paso a 151, mi factura se triplica. Sí, Así así es. Se triplica. Sí, Así es. ¿Ah? Pero- Es decir, yo no veo cómo por Sí, ese 1 kilowatt más tengo subsidio sobre los otros 150. Pero mira, Ah. mira la factura del que consume más de 150. Ahí te sale detallado. Y hay un subsidio hasta los 150. Incluso que primero te lo dan por específico, 75, 100, 150. Y va cambiando la tarifa. El próximo lunes traigamos los recibos, quiero que lo veamos, Pero es que ¿verdad? mira, Cada ahí uno que traiga su lo que recibo. hay es una tarifa diferenciada por el tipo de consumo que lleva. Que ¿no? incluye tu subsidio. Y entonces, con lo que viene, hasta donde yo entiendo, Por eso con la lo que tarifa viene, diferenciada implica un subsidio. te van a subsidiar hasta el 50% por los primeros 25 kilowatts. A los que consumen 150.
Nada más. No, es que se va a subsidiar hasta 150. Pero se va a subsidiar solo 50%, 45% y luego 25%. Pero ¿no? solamente a lo que consuman 150. Hay que terminar con el monopolio de las distribuidoras. Y en el caso de los jubilados, la propuesta es que solo sea el 25%. Hay que permitir la competencia de las distribuidoras. Entre las distribuidoras, este monopolio nos va a terminar hundiendo. Primero porque no hacen inversiones. ¿Qué hacen el dinero que consiguen? No lo sabemos. Así es. No lo sabemos, ¿verdad? Nunca han sido transparentes. Y en segundo lugar, seguir nosotros resolviendo los problemas de la distribuidora, vamos a seguir así porque sencillamente hay una empresa que es un pozo en donde lo que eches de dinero no sabe dónde termina. Ahí te voy a poner lo que ha sucedido en el mercado oriental. En el mercado oriental vimos el último incendio que fue causado justamente por un problema, por un cortocircuito que se generó por unas conexiones ilegales que al final de cuentas tenían de alguna manera alguna legalidad. Era un negocio. Era un negocio. ¿Quién permite ese negocio? Unión Fenosa. Pero ya no es Unión Fenosa. En términos generales, en términos más globales, para ir cerrando, es que los subsidios, como los hemos conocido hasta ahora, se terminaron. Sí. Lo que la gente tiene que estar claro es que se acabó la cooperación venezolana y que ahora nos viene Borona, ¿verdad? Pero en el caso del transporte, por ejemplo, urbano colectivo de Managua, que está subsidiado, eso está subsidiado desde el 2005. Sí. Con fondos del Tesoro Nacional, o sea, fondos del presupuesto, y eso se mantiene. El presupuesto que acaban de aprobar se mantiene el subsidio a la tarifa del transporte urbano colectivo de Managua. Otro negocio raro, porque hay un montón de concesiones que no sabemos qué pasa, pero lo que debemos prepararnos es que el Estado va a necesitar meternos más la mano al bolsillo a partir del 2018, porque para sostener muchos de los beneficios actuales, ¿verdad?, habrá que conseguir dinero. Y eso significa fin de subsidio, incremento de tarifas y servicios, como ya ha venido ocurriendo. Caso de Ineter, no lo duden que la revisión de vehículos va a incrementar también, tal vez no en los montos en que tenían. El impuesto de rodamiento. El impuesto de rodamiento, no duden que eso suba porque probablemente alguien exageró la mano la otra vez, ¿verdad? Porque ese proyecto sí existía. Doña Raquel Loria Dixon no se ha disculpado porque nos llamó mentiroso y la que mintió fue ella, pero en fin, hay mucho más de qué hablar. Bueno, el debate continúa el próximo lunes en A los Cuatro Vientos. Por cierto, el próximo lunes es el último del año. El último del 2017, sí. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.